Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al programa de esta noche de martes, con el que se inicia la semana para nosotros, una semana distinta, de menor duración lectiva con esas festividades de Jueves Santo y Viernes Santo. Una semana en la que afortunadamente hemos dejado atrás la oleada de incendios que ha vivido el Principado durante los pasados 7 días y que devastaron en buena medida parte de los montes asturianos, de los montes y los bosques. Una semana esta en la que ya vivimos inmersos en la Semana Santa con las procesiones, como la que vamos a ver a continuación en las imágenes. Procesión esta en la cual se veía una de las novedades de la Semana Santa ovetense, el paso de los integrantes de la cofradía de los estudiantes por la calle Paraíso, por las inmediaciones de la muralla medieval de Oviedo. Ante una oscuridad absoluta, se cortó la luz en este tramo de calle y ahí discurrió el paso del prendimiento de Cristo. No es la única procesión de la Semana Santa ovetense, está habiendo muchas más. Sin ir más lejos, esta misma tarde-noche, discurría por Oviedo la procesión del silencio partiendo del templo de Santa María la Real de la Corte. Hablaremos de Semana Santa durante estos días, además con esa programación especial de cine bíblico, del cual hablaremos a lo largo del programa de hoy, en un programa, en un espacio que, como siempre, ya comienza con la cabecera. Bueno, pues vamos a hablar a continuación de un tema que seguro que a muchísimos les interesa porque cada vez son más los hogares que cuentan con un animal de compañía. ¿Quién sabe mucho de esto? Pues nuestra siguiente invitada esta noche se trata de Ana Vances. Ella es veterinaria, directora de la Clínica Veterinaria Principado en el Camino Real número 99 de Coyoto. Ana, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Juan. ¿Qué tal? Bien todo. Entiendo que por la clínica, genial. Operando, todo cuanto os llevan, ¿no? Todo cuanto animal tal cual, os llevan. Sin parar. Solucionando, Sí. Solucionando los problemas. Me decías que hace poco tuvisteis una perrita con unas piedras impresionantes, pero que ya se encuentran en perfecto estado, ¿no? Sí, está perfecto. Muy bien. Tiene que ser una alegría, sin duda, para sus dueños, para ella, para todos. Bueno, como te decía el otro día, solicitábamos la colaboración de la gente, para que enviaran las preguntas que consideren, que con el animal de compañía que tienen en casa, ¿no? Porque para muchos es uno, yo creo que para todos, que es uno más de la familia. Hombre, que debería. Efectivamente, así debe ser tratado. Y tengo que confesar que la primera es mía. Las demás son de la gente, pero no pude resistirme a añadir yo una que es la primera en este caso. Bueno, vamos a ver. Para todo aquel que tenga cobayas, ¿puedo bañar a mi cobaya? A ver, sin problema. Puedes bañar a tu cobaya. Hay champús específicos para ellas, de verdad. Sí. Lo único es que hay que valorar si el animal está acostumbrado a bañarse desde pequeño o para ella va a suponer un estrés innecesario. Sí. Puede haber en algún caso en el que quizás sea más beneficioso pues un cepillado diario. Y depende también, claro, de la raza del cobaya, si es de pelo corto, pelo largo, pelo rizado, no tiene pelo. Pelo corto. Pelo corto. Pues puedes bañarla, pero en principio con retirarle el pelo no son animales que se ensucien demasiado. No, él anda por allí muy feliz. Bueno, ahora vamos ya con las preguntas que nos enviaron los espectadores. Vamos a ver. Me he encontrado, nos cuentan, un gato muy pequeño, casi recién nacido, en el garaje. ¿Puedo quedármelo? A ver, siempre que te encuentres un animal, debes ponerlo en comunicación de las autoridades competentes. Ese animal, además, podía haberse extraviado. Si es muy pequeño, siempre tendría que ir a un veterinario, comprobar que tiene chip. Depende de la edad que me digas, pues en principio
lo más habitual es que no lo tenga. Entonces, si no se reclama con las autorizaciones correspondientes, pues en principio sí, te podrías hacer cargo de la tenencia del mismo. Y mientras, o sea, lo encontramos, por ejemplo, en el caso de esta chica, lo encuentra en el garaje, os lo lleva, por ejemplo, a un veterinario, Sí. comprobáis, bueno, lógicamente no tendría chip, Lo sería ideal es prácticamente... siempre ponerse en comunicación con las autoridades competentes, ¿Qué porque, son? bueno, policía Ajá, local correcto. o otras. Sí. Hay ayuntamientos donde se destina a la gestión, llamas a la policía local, se activa un protocolo, pueden llevar al animal a un centro adecuado y luego, bueno, si a lo mejor tú tienes experiencia o si no la tienes, vas al veterinario y te explica si hay que darle biberón, pues darle biberón. Si el animal, hay gente que dice, bueno, muy pequeño, pero si ya tiene 20 días, el animal ya puede empezar a comer latas. Claro. Entonces, bueno, cada caso hay que individualizarlo. Autoridad y veterinario, en este caso. Siempre ponerlo en conocimiento. Correcto. No como se hacía antes, que te lo encontraste y te lo quedaste. A ver, es un ser sintiente, pero es que tampoco podemos apropiarnos de algo que encontramos, incluso aunque... Sí. Aunque fuese una cosa. Completamente lógico. Oye, nos preguntan, vamos a ver, ¿es bueno cortar las uñas a los canarios? Siempre que están largas, sí es bueno cortárselas. Hay que saber cortárselas. Nosotros se las cortamos a muchos canarios que traen. Sí. A ver, lo ideal es que hubiese suficiente espacio para el animal y enriquecimiento ambiental para que las gastase. Pero cuando esto no pasa, pues se alargan demasiado y hay que cortarlas con cuidado de no cortar demasiado porque puedes cortarle una vena, una arteria y producir un sangrado. Exacto. Entonces hay gente que sí que sabe o que se atreve y si no, pues lo traen al veterinario. Lo traen y ahí se procede. Vamos a ver, continuamos con aves. Tengo un loro en casa. Bueno, con la nueva ley, ¿qué debo hacer? Bueno, entiendo que un día tenemos que quedar para hablar de la nueva ley, pero bueno, para este chico, tiene un loro en casa, muy bien. ¿Qué tiene que hacer con la nueva ley? ¿Puede seguir teniéndolo o qué pasa ahí? Bueno, la nueva ley todavía nos falta, todavía falta porque se reglamenten 46 reglamentos. Nada menos. Bueno, nada, y eso está por hacer y seguramente se hará perfectamente. Si tienes un loro en casa, por supuesto, tienes que cumplir con las normativas para la tenencia de ese animal. Tienes que acreditar que su tenencia, su posesión es legal. Tienes que tenerlo identificado y tendrá que pasar las revisiones veterinarias que reglamentariamente obliguen. Claro. ¿Se considera ave exótica el loro? Entiendo que sí, ¿no? Sí. Claro. Además, los loros son todos animales CITES y necesitas unos papeles. Unos permisos especiales, ¿no? Digámoslo así. Bueno, ¿a qué edad hay que poner el chip a los perros? Con carácter obligatorio, siempre antes de los 3 meses. Y en todo caso, en toda venta o cesión. Claro. O sea, una vez que llegan a los 3 meses, a partir de ahí ya tienen que tener chip. No. Tienes hasta los 3 meses. O sea, antes de que cumplan los 3 meses. Eso, correcto, siempre vale, antes de los 3 meses. Vamos a dejarlo tremendamente claro. Antes de los 3 meses. Puedes ponerle el chip a las 6 semanas, a las 8 semanas, a las 4 semanas. Siempre, pero siempre antes de los 3 meses. Correcto. Excepto en caso de venta o cesión, que siempre tiene que ser en el momento. Y como todavía no sabemos, la nueva ley hablaremos de ello cuando una vez se resuelva todo, ¿no? Vale. Vamos con más temas. Nos preguntan, ¿cada cuánto tiempo se puede bañar un perro y por qué? Bueno, pues un perro se puede bañar cada vez que lo precise para conseguir las condiciones higiénicas óptimas. Puedes lavarlo con un champú siempre adecuado, es importante enjabonarlo bien y aclararlo sobre todo muy bien. Siempre que la frecuencia sea muy alta por necesidades del animal, por ejemplo por problemas de piel, que son muy habituales, pues por una dermatitis alérgica, otro tipo de enfermedades, dermatitis seborreicas, tiene que ser con un champú de tratamiento específico
y siempre revisado y asesorado por un veterinario. Por un veterinario. Y te pregunto yo, si por ejemplo el perro, que ahora con el buen tiempo y tal, se lleva al parque y anda por allí por el parque, por la hierba, bueno, pues corriendo de un lado para otro y revolcándose de un lado para otro, Sí. ¿nada más llegar a casa a la bañera o no? Sí, sí, a ver, yo conozco perros que diariamente les lavan las patas y se las secan, Y depende. correctamente. Sí, Vale, sí, 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 sin correcto. problema. A ver, un tema, nos preguntan, ¿puedo regalar sin más un cachorro de perro o gato? No, No. Esto hay no, que dejarlo tremendamente claro. Por ejemplo, parió la gata y parió 5 gatinos. ¿Eso de ir regalándolos, no? no. A ver, tenemos que empezar a cambiar un poco el concepto de lo que es regalar. Los Sí. animales no se regalan, no Mm. son cosas, son seres sintientes Mhm. y no son regalos. Sí. Entonces, en todo caso, se pueden ceder. A mí me Mm. gusta hablar más de dar en adopción Ajá. y siempre y cuando cumpliendo con la normativa correspondiente. Sí. Por ejemplo, antes lo hablamos, Sí. en todo caso de venta o cesión, Sí. actualmente en el Principado de Asturias es obligatorio que ya lo cedas con el microchip implantado. Con el microchip incorporado en este caso. Y bueno, generalmente las protectoras, que sabes que yo trabajo con bastantes, Sí, verdad. pues Sí. siempre hacen firmar contratos de preadopción, contratos de adopción. O sea, hay que desterrar aquella práctica de antes de lo que te decía, ¿no? Oye, que tuvo cachorros la perra, toma, te doy uno y No. ahí quedó el tema, ¿no? No. Eso nos olvidamos. Luego hablaremos. Sí, Sí. de eso nos olvidamos completamente. Correcto. Oye, ¿a qué edad? Que antes quedé con la duda. Y me decías, antes de los 3 meses hay que colocar el chip. ¿Y en qué tiempo es recomendable ponérselo? O sea, ¿en qué tiempo mínimo? ¿A partir de qué? Bueno, nosotros recomendamos la primera vacuna, que es ¿Mm? la vacuna PUPI, que Sí. protege frente al moquillo y la parvovirosis Ajá. a las 6 semanas de edad. Sí. Lo ideal es que ahí se ponga el Ya se microchip. pone Actualmente hay microchips muy pequeñitos que Sí. son, se llaman así, son minis Sí. o enanos. Sí. Y prácticamente no son, o sea, son indoloros, no tienen reacción. Claro. Y así ya el animal pues tiene su pasaporte, está Sí. identificado correctamente, Claro. se le puede sacar el seguro de responsabilidad que será obligatorio, etcétera, y ya figuran las vacunas en su pasaporte. Muy Pero bien. bueno, hay veces que por cuestiones personales el propietario quiere esperar pues a la segunda vacuna, etcétera, pues entonces Claro. siempre y cuando sea antes de 3 meses. Claro. Bueno, ¿puedo tener un gato estando embarazada? Esta pregunta se repitió 3 veces, ¿vale? Por Sí. 3 personas distintas. ¿Puedo tener un gato en casa estando embarazada? Sí, a ver, yo creo que su temor es contagiarse Sí. de la toxoplasmosis, Ajá. que es una enfermedad que contagian los gatos. Sí. Yo pienso que todo ciudadano, cualquier ciudadana, debe saber que se puede hacer un análisis de sangre en un laboratorio, Sí. que los pedimos con frecuencia, que certifique que el gato no padezca ni pueda transmitirle la enfermedad, ¿vale? No obstante, esta transmisión es muy difícil porque se transmite vía fecal por las heces del gato. Sí. Y se necesita que los zooquistes del toxoplasma, de este Sí. parásito, pues necesita 48 horas para madurar y para que sea contagioso. Por eso Sí. se recomienda la limpieza diaria de la bandeja, ¿vale? De la arena. Claro. Y se recomienda también, pues, en caso de duda, que la persona, o sea, que la mujer embarazada no limpie la bandeja. ¿Que tiene que ser la mujer la que limpie la bandeja? Pues extremar las medidas de higiene, ponerse guantes, lavarse las manos, Sí. etc. A ver, también es importante que no coma carne cruda el gato durante este periodo, Sí. ¿vale? Y a mí me gustaría incidir en la baja incidencia de la toxoplasmosis actual en España. Sí. Siempre puede cambiar, pero Sí. llevamos años con una incidencia muy baja. Muy baja en Sí. este caso. ¿Y esto solo lo transmiten los gatos? No, se puede transmitir también por consumo de carne cruda de otros animales. Es un Correcto. ciclo, el del toxoplasma, que Vale. es bastante
Vale, Bueno, vale, vale. Pero bueno, que ahora tiene hay una muchos incidencia otros muy baja. animales. Actualmente con incidencia muy baja. En España sí. Correcto. Vale, ¿qué vacunas necesita un perro labrador? Bueno, pues obligatoriamente necesita la vacuna de la rabia, Sí. que esto es algo que... Es novedad esta, Sí, salió ahora. efectivamente. Sí. La primera vacunación se realizará cuando el perro tenga al menos 3 meses de edad y antes de que cumpla los 6 meses. Es decir, entre los 3 y los 6 meses, la de la rabia, correcto. Efectivamente. Y luego, siendo obligatorio revacunar según el tipo de vacuna que se le ponga. Según lo que dure. Sí, según la especificación técnica de la vacuna empleada. Correcto. La vacunación antirrábica en gatos y hurones tiene carácter voluntario. Sí. ¿Vale? Y se establece un periodo transitorio de 6 meses desde la entrada en vigor de la resolución. Fue el martes. Sí, que fue el día 27. Sí. Y entra en vigor al día siguiente, claro, el 28. Claro. ¿Vale? 6 meses a los titulares de los perros de edad superior a 6 meses en el momento de la publicación de esta norma del cumplimiento de las obligaciones, ¿vale? De vacunarles. Al final de dicho periodo deberán estar correctamente vacunados. Correcto. Eso en lo que se refiere a la vacuna de la rabia. Pero el perro labrador necesita alguna vacuna más. Sí, bueno, yo también quiero... sí, dime. Me gustaría incidir en que si sale de la comunidad autónoma, si sale de Asturias, tendrá que cumplir con la normativa de la comunidad autónoma a la que corresponde. A la que va, efectivamente. ¿Y más vacunas? Pues sí. Nosotros, antes de que la vacuna de la rabia fuese obligatoria, siempre la hemos recomendado. ¿De acuerdo? Sí. La rabia es una enfermedad que se transmite, que es verdad que no hay mucha incidencia en España, pero sí que ha habido casos. Sí. Hay mucha rabia en el mundo, hay rabia en Melilla, en Ceuta, hay rabia, de hecho por eso en Andalucía lleva muchos años siendo obligatoria en perros y en gatos también, porque al final vivimos en un mundo donde no hay fronteras. También es cierto que la rabia tiene una incidencia alta en los países del este y bueno, el tránsito de personas y de animales en el mundo en el que vivimos es constante. Pues justifica efectivamente la vacunación, que es la manera de prevenir una enfermedad que además es letal por necesidad, tanto en las personas como en los animales. Y la vacunación pues es una medida muy eficaz. Claro. Y lo que preguntaba esta chica, más allá de la rabia, que es, digamos, la novedad, ¿no? ¿Para el perro labrador hay más vacunas? Sí, nosotros siempre recomendamos poner vacunas polivalentes, que son vacunas que van unidas, o sea, es solo una inyección. De hecho, se puede poner la rabia junto con estas vacunas, vienen ya así comercializadas para que en una sola inyección se vacune de muchas enfermedades que son importantes de prevenir en perros, como es el labrador, lógicamente. Claro, lógico. Entonces, estas vacunas se llaman comúnmente polivalentes, incluyen enfermedades como son el moquillo, la parvovirosis, la hepatitis canina y la leptospirosis. Esta última también se transmite al ser humano. Es cierto que bueno, es complicada su transmisión, pero nosotros tenemos casos de leptospira en la clínica. Ah, sí. Sí. ¿Y qué es? Pues, ¿Cómo lo traducimos eso? Es una enfermedad que se transmite por la ingestión, sobre todo de aguas que están contaminadas con orina de roedores. Esto es más común de lo que parece, porque a veces pues, puedes tener cerca de tu casa un riachuelo y produce fallos renales crónicos, fallos renales agudos que necesitan hospitalización. Nosotros tuvimos un perrito que estuvo 1 mes y pico hospitalizado. Mucho tiempo, ¿eh? Sí, pero es que, claro, es una enfermedad muy grave y tiene vacuna. Entonces, bueno, si yo siempre digo, no vamos a crear alarma en la población ni quiero ser alarmista con que
¿vale? De hecho, también se puede transmitir al ser humano. Sí. También es difícil su transmisión, pero a mí me parece importante que, aunque no sea obligatoria, sí que está recomendado vacunar a cualquier perro de estas enfermedades. De estas enfermedades. Bueno, mira, de la misma persona, del labrador... Sí, perdona. Sí, perdona. Te quería decir, perdona, porque es que nada. yo soy muy pro vacunas, la verdad. Pienso que la medicina preventiva es la mejor medicina. Estoy completamente de acuerdo. Más vale prevenir. Ya había un programa hace mucho tiempo que se A decía veces así. También es recomendable la vacuna de la traqueobronquitis vírica canina, que es como si fuese un virus respiratorio, un catarro, ¿vale? Sí. Y también si viaja a zonas como todo el Mediterráneo y ciertas partes de León, etcétera, la vacuna de la leishmaniosis y también prevenir el vector que la transmite, que es un mosquito, es el flebotomo. Mira. Digamos. Bueno, te comentaba que de la misma persona que nos preguntaba lo de las vacunas del labrador, ¿a qué edad se recomienda esterilizar al perro labrador? Vale, a ver, entiendo que estamos hablando de un labrador macho. Siempre lo primero que habría que hacer es que un veterinario valorase, por ejemplo, ¿en función de qué? Pues en función del motivo por el que se quiere esterilizar, incluso pues, de la raza, ¿vale? En este caso estaría recomendado, pues si fuese recomendada la esterilización, a partir de los 6 meses podría hacerse ningún problema. También podría hacerse más adelante. Y explicarle a su responsable siempre, a su propietario, las ventajas y las consecuencias de este procedimiento. ¿No? Sí. Claro. Preguntarle y hablar que depende de si lo que se busca es una esterilización temporal o definitiva. ¿Hay temporal? Sí. No sabía. Sí, hay esterilizaciones, se puede realizar una esterilización temporal con diferentes métodos químicos, son esterilizaciones químicas y bueno, hay propietarios que optan por ello, ¿no? Sí, hay siempre... A ver, siempre hay que valorarlo de manera individual. Claro. Pero a mí me llama la atención que mucha gente pues sí que dice, bueno, pues mira, vamos a hacerlo así, se le explica sus ventajas, sus inconvenientes, etcétera, y hay otras personas que tienen ya muy clara, pues por sus motivos y además fundamentados, lógicamente, por nosotros, que quieren esterilizarlo, pues se esteriliza definitivamente y punto. Anda, mira, no sabía que la había, digamos, temporal en este caso. Bueno, a ver, una pregunta también de estas yo creo, de antes, ¿no? ¿Se puede dar de comer al perro lo que sobra del plato de comida de una persona? No. 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 Taxativamente no. Taxativamente no. O sea, comiste carne, sobró carne, no se puede. No. Ni el típico hueso de... No, el hueso menos todavía, pero ninguno. La comida casera y menos las sobras no son, bajo ningún concepto, un alimento adecuado para perros. Si hay propietarios que no quieren darle pues, el pienso tradicional, siempre ahora hay una gran cantidad de dietas que son muy diferentes y que están elaboradas para perros. De apariencia totalmente humana, pero con todos los nutrientes que necesita. Por ejemplo, ya lo habíamos hablado aquí, el perro no puede sintetizar como nosotros la vitamina D con el sol. Entonces tienes que suplementársela, pero en la cantidad necesaria. Nunca es muy difícil que vayamos a poder controlar eso. Y bueno, luego la verdad que en la clínica sí que es cierto que tenemos muchos perros, sobre todo de razas pequeñas, que es muy típico, yo lo sé que es complicado no darle lo que dices tú, el trozo de carne, sobre todo cuando te está mirando así. Pero hay razas que acaban con gastritis, con diarreas, incluso con pancreatitis por este tipo de... Bueno. O sea que el hacer la gracia, digamos, con el perrín puede salir caro. Sí. Toma, mira. Bueno, vamos con la última. ¿A qué edad es recomendable, esta igual te lleva controversia, a ver, ¿a qué edad es recomendable regalar, lo copio según me lo escribieron, ¿a qué edad es recomendable regalar un animal a un niño y cuál sería el mejor? Bueno,
Lo copio según me lo escribieron, ¿eh? Vale. Y mi criterio es ningún animal, porque mi criterio es que a ninguna edad es bueno. Ya hemos hablado que los animales no son regalos ni cosas, son seres sintientes. Conllevan una serie de responsabilidades y unos gastos económicos, y los niños se les tiene que educar en la tenencia responsable para que tengan animales cuando sean adultos. Esto es un criterio, ¿vale? Creo que bastante personal, pero... a ver, otra cosa bien diferente es que el animal entre a formar parte de la familia y conviva con los miembros de la misma, entre los que haya niños, como un miembro más. Un menor de edad, de hecho, no puede ser titular de un animal en el registro de identificación del Principado de Animales del Principado de Asturias. Tiene que ser mayor de edad. Los responsables son sus padres. Además, me gustaría comentar que nunca se debe dar un animal a nadie para dar una sorpresa. La mitad de las sorpresas navideñas, o sea, hasta entre el 40 y el 50%, acaban en abandono. Tener un animal supone un compromiso personal y, por lo tanto, tiene que ser una decisión meditada y consensuada por todos los miembros de la familia. Entre todos los de la casa, ¿no? Correcto. Es decir, lo que oímos siempre desde pequeños es que un animal no es un juguete. Efectivamente. ¿Vale? Y no es un capricho tampoco, de ahora se me antojó tal. No. Y al final, pues, los niños sí que pueden... cansar y demás y tal. A ver, los niños pueden ser súper responsables, pero a mí me parece que es darles una responsabilidad que a veces no... Pues lo que tú estás diciendo, el niño quiere, pero también el niño tiene que estudiar, el niño si pues con 10 o 12 años un niño puede salir a la calle y si le pasa algo al perro o si le atropellan al perro, es que, a ver, depende de cada niño, depende de cada edad, pero yo sinceramente pienso que... No eres favorable a esa opción. Vamos, yo ya le he dicho a mi hija que ella va a tener animales cuando tenga 18 años. Cuando tenga 18 años. Pero mientras tanto puedes tenerlos tú. Sí, yo efectivamente, pero el día que yo decida tenerlos, ella pues... Es decir, creo que lo que recomiendas es que si va a entrar un animal en casa, que entre por consenso de toda la familia. No porque lo quiso el más pequeño de la casa, en este caso. Creo que está perfectamente claro y creo que lo comparto plenamente. Pues, Ana, te veíamos en las imágenes, bueno, ahora justo... se quitaron, pero van a volver ahí. Seguís especializados en cirugía. Cirugía sin dolor. Hay que dejar esto tremendamente claro. Minimizando al máximo posible que el dolor sea que el animal reciba el mínimo dolor, ¿no? Bueno, ahí lo tenemos. Bueno, pues como tiene que ser, ¿no? En este caso. Como tiene que ser. Efectivamente. Pues quedaremos para más adelante para hablar del tema de la ley, que está levantando mucha polvareda, está levantando muchas ampollas en este caso, porque no es como parecía que iba a ser, ni como debería ser, dicen algunos colectivos, no lo sé. Pero bueno, quedaremos para más adelante. Es una ley extensa. Sí, sin duda. Y como todas, pues tiene aspectos positivos y otros que no lo son tanto, ¿no? Que no lo son tanto. Claro. Pues Ana Vances, veterinaria, directora de la Clínica Veterinaria Principado, ahí la tienen en la calle Camino Real 99 de Coyoto. Muchísimas gracias por visitarnos, por atender las preguntas que nos han enviado y podemos decir que nos envíen más, ¿no? Si tienen, porque más vale preguntar, ¿no? Como dice siempre, más vale prevenir, pero también más vale preguntar. Para eso estamos los veterinarios, para contestar y para asesorar, para informar a todos los propietarios que tengan una mascota o que tienen pensado tenerla. Como tú bien dices, pues quiero tener una cobaya, pero espera, antes pregúntale al veterinario cuáles van a ser los gastos de este animal, sus necesidades, etcétera. Y nosotros para eso estamos. Preguntar al veterinario, no teclear en Google quiero una cobaya.
Bueno, el doctor Google suele jugarnos malas pasadas. Malas pasadas, malas pasadas. A mí a veces me las juegan otros... Sí, no hay que consultar mucho, ¿no? Al doctor Google. Ana, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. A vosotros, como siempre. Gracias. Nos vamos muy rápido a los anuncios, volvemos y continuamos el programa de esta noche. Hasta ahora mismo. Bueno, pues continuamos el programa de esta noche de martes, vamos a cambiar totalmente de asunto y vamos a hablar de un tema que a muchos nos gusta y a buen seguro que a muchos les interesa. ¿Por qué? Bueno, pues el tiempo ya ha cambiado, hemos abandonado ya ese frío siberiano que nos ha acompañado prácticamente durante todo el invierno, porque hizo mucho, pero con mucho frío. Ya disfrutamos de mejores temperaturas y vamos para mejor, o esperamos que así sea. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que llega el momento de salir de casa, de pasar a lo mejor, bueno, pues los días de Semana Santa fuera, de pasar algún fin de semana, el que tenga una casa en un pueblo, bueno, pues de salir al campo, de salir al exterior. Podemos comer fuera, por supuesto, pero también, bueno, pues podemos elaborar nuestra propia parrilla y de eso precisamente vamos a hablar. Que aquel que ya lo ha hecho es una costumbre buenísima, sanísima y además tremendamente divertido. Vamos a hablar de cómo confeccionar o cómo elaborar una buena parrilla. Para ello, bueno, pues sin duda tenemos que hablar de la materia prima, de la carne, de lo que vamos a poner encima de las rejillas de la parrilla, de lo que vamos a poner al fuego. Y cuando hablamos de carne, bueno, pues en Oviedo hay que hablar de carne de calidad, que es la que nos ofrecen en la casa de nuestro siguiente invitado. Él es Aitor Valgañón Fernández y es el propietario de la carnicería Valgañón en la calle Alejandro Casona, número 8 de Oviedo, en el barrio de La Argañosa. Aitor, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan. Bien. Llega el tiempo de parrillas, como dirían en la clásica serie, parrilla is coming, en este caso, ¿no? Nada, llega la luz, llegan los colores, llega la gana de cambiar de actividad, del invierno para dejar los esquís aparcados y bueno, juntarse con los amigos y de qué mejor manera que darse un festín con buen producto. Con buen producto, porque decía yo al inicio, no sé si lo compartes, que la parrilla, además de comer bien, lo pasas bien porque es en conjunto, te juntas con familia, te juntas con amigos, bueno, pues todo el mundo, oye, déjame a mí un poco, qué sé yo de esto. Luego saben o no saben, pero cuidado, que de eso hablaremos también, ¿no? Sí, es lo divertido de la parrilla, aparte que nos recuerda un poco a nuestra memoria gastronómica, date cuenta que es lo más primitivo, el fuego, las carnes y demás. Y luego, pues, toda la actividad que requiere el hacer una parrilla, ¿no? Claro. Todos los elementos. El participar todo el mundo, cuidado con los cuñados. Cuidado, ¿vale? Nada más que detestemos un cuñado, por favor, ayuda, ¿vale? Exacto. Un exorcista por ahí, atento. Al cuñado lo mandamos ir a comprar el pan. Mira, vas a ir por el pan, mientras que ya vamos haciendo, vas por el pan. Le hacemos un tema de todólogos para un lado, alguna cocina así, tal, sí, ¿vale? Sí, hay que descargar al completamente al de acuerdo. parrillero. Completamente de acuerdo. Bueno, vamos a hablar de lo que ponemos al fuego. Vamos a ver. Parrillas hay muchas, podemos confeccionarlas de muchísimas maneras, pero ¿qué clásicos son los que nunca pueden faltar? Hombre, clásicos, el abanico es bastante amplio, sí. Del criollo ya el principal. Ahí está. Luego tienes todo el tema chorizos, todo el tema chistorra, pincho moruno, bueno, todo tipo de pinchos, vamos, de brocheta, etcétera. Y gracias las que quieras, o sea, hay cosas más allá, ¿no? Con todo ello, tener cuidado, el no saturar, siempre ir con un poquitín ligeros, con cuidado y tal, para no saturar de cara al producto estrella de la parrilla, ya sean chuletones, costilla o tal. Siempre escoger un tema, un producto protagonista y tal, y luego con esto, bueno, pues cuidado o sea, con las empanadas, cuidado con todo. Ahí. O sea, entiendo que tener claro cuál va a ser el producto fuerte, el producto estrella, que puede ser, por ejemplo, el chuletón, decías, y luego sí acompañarlo, eso, con criollos, morunos... Sí, bueno, es ir abriendo boca, sabemos que la parrilla, bueno, pues los tiempos te los van marcando ella un poco y demás. Entonces, bueno, pues tener a la gente abastecida, ¿no? de esos aperitivos tan ricos de la parrilla. ¿Y hay algo que, por ejemplo,
tú recomendarías como, no, iba a decir como novedad, no se trata de la moda, ¿no? Pero algo que dices, oye, pues mira, esto va muy bien y sin embargo no mucha gente lo pide, pero oye, el que lo pide dice, oye, muy bien aquel tema. Las novedades hay muchísimas, más ahora que se incorporó tanto el mundo de la vaca vieja, de las maduraciones y demás, pues de estos países de Latinoamérica, los reyes del asado como Argentina, Brasil, Uruguay, están llegando cortes que nosotros en la finca de Valgañón estamos ya trabajando con brío, ya sean las picañas, la tapilla de cuadril, el chorizo de bife, o sea, dentro de lo que es un lomo, el desarrollo de todas las partes, ¿no? El ojo de bife, tibón, etc. Todos estos cortes que son fantásticos, pero claro, vienen de los reyes del asado, ¿vale? Entonces, bueno, yo no recomiendo, por ejemplo, cuando hacemos un grupo de una parrilla, pues el que se lleven a arriesgar y tal, X piezas. Hay que dominar mucho la técnica de la parrilla y saber conocer el producto como lo conocen ellos. Claro. Se animo a que cuando pues haces una parrillada uno y otro vayas con todas las garantías y te lleves alguna cosita así por el otro lado para ir aprendiendo. Para ir probando. Para ir probando y haciendo, ¿vale? Porque hay que ir evolucionando. Claro. Una cosa que llama muchísimo la atención, así, y es muy, muy sencilla, por ejemplo, no sé si sabrás que estamos dándole fuertísimo a la hamburguesa de vaca vieja. Sí. El año pasado, bueno, pues todo lo que fue con Street, con Julius, el cocinero de Canal Cocina en la Metrópoli, en el líder en San Mateo, y este año en el Campeonato de España con Street. Muy bien. Bueno, pues es una opción muy, muy chula el llevarse hamburguesas, este tipo de hamburguesa, que además da muchas opciones. Sí. Y, por ejemplo, desde la propia parrilla, una paellera. Yo la última que hice fue para 27 personas, Paellens y bares que alquilamos que alquilan los aparatos y alquilamos la paellera y demás. Y en una paellera hicimos 27 hamburguesas. Utilizamos la paellera como propia parrilla. Se nos ocurrió así, una chapa, al final una chapa. Y el efecto de plancha. Y esta hamburguesa además se puede hacer en dos formatos, ¿no? Lo vendemos en el formato de mordida para que notes la carne, notes los sabores y demás. Y también, si no, pues hacer las bolitas, unas bolitas de 100 gramos, donde aplastamos contra la chapa, hacemos la técnica del smash, que está tan de moda ahora mismo, queda un caramelizado, una costra alrededor, y es muy, muy gracioso y potente, queda muy potente, lo potencia muchísimo, no sé por qué el tema de la costra. Qué bueno. Y pues es una opción muy chula, ¿no? El juntarse, el coger unas buenas hamburguesas, el coger un buen pan, quesos y demás. Y facilito, ¿no? Y para adelante, claro. No complicarse tampoco. No, para nada, hay que disfrutar todos. Incluso pienso las hamburguesas pueden servir, no lo sé, quizás me equivoco, si hay niños para ir introduciéndolos en el tema, porque claro, igual te digo, no, yo tema costillas, yo tema criollos y tal, puede que les cause cierto rechazo, pero la hamburguesa siempre es algo que a los críos les va a entrar muy bien, ¿no? Soy partidario de que a los críos comen de todo. Sí, los críos, algunos. Entonces, de ir un poco, pues mira, ir metiéndolos en el redil de que les guste un poco todo y demás. Pero sí es una buena opción pues mira, unas que te llevas ahí, unas hamburguesitas y se las preparas y tan felices. Completamente de acuerdo. Oye, ¿y la gente qué es lo que prefiere? Por ejemplo, ahora ya empieza la temporada, digamos, ¿qué es, por ejemplo, aquí en Asturias, cuando van a vuestra casa, os visitan para comprar buena parrilla, qué es lo que nunca olvida la gente de llevar? Esos clásicos que pasan... Los clásicos que comentábamos antes, ¿no? El criollo, vamos, está súper arraigado. Ese es un rey. Ese es un mítico. Sí. Y luego, bueno, pues siempre, aunque marchen con chuletones o con otro tipo de piezas y tal, siempre las costillitas de cerdo, quizá por lo que decías tú antes de lo de los niños, o gente que no come de todo, o tal, bueno, pues es un poquitín la opción más fácil, más llevable para alguien que no es un gran comedor, vamos. Claro. No es Oye, ¿qué hacemos con...? Es tremendamente respetable, pero ¿qué hacemos con el que él o la que dice, y ensalada? Y te quedas como en plan de... Pues no te lo puedo decir en la tele, no sé. Pero ¿no? Creo que opinas como yo, hay que hacer ensalada. No nos fiemos mucho de ese tipo de personas y no sé, no te puedo dar mucho dato, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Oye, vamos a suponer que lo hacemos de sábado, domingo o festivo.
¿Hay que reservar antes, llevar la lista y decir, Aitor, quería hacer, no sé, para 10, para 12, quería hacer parrillada, o se puede ir en el día, bueno, si es domingo no, vale, si es sábado por la mañana y decir tal, o es bueno dejarla ya encargada? Es vital para garantizar la parrillada, para garantizar que tengas todos tus productos, es vital el encargar, ¿no? Y luego date cuenta de otra cosa, que nosotros trabajamos producto artesanal, de producciones pequeñas. Date cuenta que, por ejemplo, el ibérico nos viene una vez a la semana, que es de producciones pequeñas en Guijuelo, o sea, no viene de un industrial. Tal. Entonces, bueno, hay que distribuir. Date cuenta que si en mostrador, los que aparecen en el mostrador espontáneos a la compra, pues pueden ser 20, 30 comensales cada parrillada, multiplica por varios, pues se nos juntan los planetas, vamos todos a ello, pues imagínate el abastecer con este tipo de producto a toda esa persona, ¿no? Entonces siempre mucho mejor, además siempre va todo más seleccionado, va todo más para... A mí me encanta, me llegan fotos de todos, me esmero muchísimo porque me encanta cómo se crecen, me encanta que el cliente que viene a comprarte la parrillada viene además con su orgullo, con su cosa, que vacile, que se ponga, que se le hinche el pecho de mirar y tal. Aparte, bueno, pues lo que me genera a mí también de beneficios para mi negocio, ¿no? Pero bueno, el que tú quedes como un rey, ¿no? Pues eso, con los encargos y demás, yo puedo clasificar y filtrar de otras maneras. Claro, sin duda. Oye, ¿es caro hacer una parrillada? No, es muy económico y de hecho, pues, vamos a ver, si divides una parrillada de 10 personas entre 15 y 20 euros, pues sales con una buena parrillada. Y estamos hablando en esos 3-5 euros de salto, o sea, hay una variedad en calidad brutal, ¿no? O sea, un salto, no en calidad, o sea, en producto, ¿no? Y tal. Muchas veces obcecan a lo mejor la típica parrillada de costillita, chorizo y tal, ¿no? La básica rica, genial. Pero no se dan cuenta que a lo mejor por 3 euritos más o tal, pues ya te llevas unos chuletones, te llevas, vas de otra manera, te puedes lucir de otra manera. Pero no, es muy económico, es con lo que hemos trabajado, ya te digo, primitivamente. Y es un disfrute, genial, sin duda. A la hora de hacer una parrillada, vamos a ver, ¿es difícil? Porque habrá gente que nunca la hizo y dice, igual me pongo allí y lo estropeo todo. ¿Es difícil hacerla o es más difícil ser un buen parrillero? Quiero decir, del paso podemos salir todos, pero hacerla bien es difícil o esto es sencillo. Bueno, no hay una técnica, o sea, sí hay unos parámetros a seguir y tal, como pueda ser, bueno, pues si quieres leña, carbón, el que esté bien hecha la brasa, el producto ante todo, una parrilla tiene que llevar producto top, no vale, no admite cualquier cosa. Más nosotros, que si te das cuenta, nuestras parrillas pues es de producto puro y duro, sin adobos, sin aliños, ¿no? Date cuenta que en Estados Unidos, por ejemplo, pues es todo adobos, ahumados, etc. Es verdad. Bueno, pues aquí no, aquí tiene que ser producto, eso ante todo, ¿vale? Un buen fuego, que es un poco de las mayores dificultades que se ven por ahí y demás, pues es lo del carbón, ¿no? Pues el dejarlo en un punto exacto. Hay un fallo como tip que cometemos todos, yo no sé si te pasa, vamos con los amiguetes a una parrilla y vamos encima a una casa donde hay una casa preciosa, donde hay un todo y tal. Y nos ponemos a encender la parrillada y solo nos falta que sacar el palito y ponernos ahí, te das cuenta, ¿no? Cómo vamos primitivos, nos convertimos en primitivos. No hay un soplete, no hay un... ¿Sabes? Soplete vale 5 euros en un supermercado de estos de tal, y eso te ayuda, o sea, eso es vital, el tener una buena brasa, ahí se pone, en la parrilla se pone cualquiera, prácticamente, ¿vale? Y luego, nada, no hay ninguna regla, es todo con el ojo. Ahí no hay ningún aparato, ningún utensilio que te diga, no, es con el ojo, es con la vista, ves cómo va el proceso de cocinado y cómo quieres que te quede. ¿Vale? Eso es, por lo tanto, cualquiera debe, pero bueno, si hay 4 tips así que a seguir, ¿no? Pues un buen carbón, ¿no? Tener algún conocimiento y tal, pues la leña pues da menos calorías, pero da otros aportes de humo que es genial, va muy bien para pescados al ser menos calórica. Un carbón pues es más calórico, es más bravo, más...
Un indicativo así muy bueno es cuando ponemos, por ejemplo, un caso de una chuleta y tal, empieza a dar llamarada, aunque veamos una cama preciosa de carbón, esa llamarada es la que nos indica la altura. Sí puede acariciar la chuleta, pero no impactarle directamente, ¿no? Entonces, el propio final de la llama es el que nos indica a qué altura ponernos. Claro. Y sin miedo, ni a la parrilla, ni a la plancha, ni a los chuletones. Que me pasa también que ven los chuletones y dicen, pero es que esto hay que tener una casa, hay que tener un tal. Pues un chuletón se hace una casa, un piso, una plancha, un cazo. O sea, no hay por qué complicarse la vida, ni tener piscina, ni nada de esto. Eso es complementario. Eso es complementario, pero no obligatorio. Te pregunto yo también, hay veces que, no sé si lo hacemos bien si mal, cogemos la pieza y la empezamos a embadurnar de sal gorda, ¿vale? Y luego al fuego. ¿Esto tiene que ser así o hay que salar después? Tienes todo tipo de, la verdad, y todas bien. Sal gorda, ¿vale? Para el que no tenga experiencia, hay gente que sala antes, ¿vale? No pasa nada. Hay mucho mito con estas historias. Hay quien sala antes, hay grandes asadores que yo conozco de los top que salan antes, pero bueno, para no complicarnos, se le hace un marcaje a la choleta, nada más que hacemos un pequeño selladito de 30 segundos, le damos la vuelta y la bañamos en sal gorda. Eso. La dejamos bañada en sal gorda sin miedo, ¿vale? Va a recoger lo que ella necesite. Le damos los minutos que nosotros entendamos, sacudimos y le pegamos el otro boleo y más de la sal. Sacudimos, limpiamos y servimos. Tal cual, tal cual. Oye, vamos a ver si planteo la pregunta de tal manera que no nos metamos en un jardín, porque en los tiempos que corren es complicado. Pero, o al menos en la experiencia propia, cuando hacemos una parrillada, los roles se establecen muy claros, porque quizás a lo mejor se nos acusa a los hombres de que no colaboramos demasiado en la cocina, pero a la hora de la parrilla, yo 9 de cada 10, el que está allí peleándose con la carne y con el fuego, es un hombre, y ese día, digamos, las chicas descansan, están allí a su tema, eso sí, controlando, mirando, tal, no sé qué, pero el que tira por el tema no sé si es esa reminiscencia primitiva que citabas, el que tira por el tema, alrededor del fuego ves un grupo paisano, en una palabra, ¿no? A ver si no nos metemos en un jardín. Bueno, nada, la naturaleza es así. Entonces, efectivamente, bueno, yo creo que viene un poco de lo primitivo, ¿no? Del cazar, del poner ahí bueno, eso está ahí, en nuestra memoria. Y vas voluntariamente a ello, ¿no? De todas maneras, en una cocina, a lo mejor, para nosotros, hablo para los antiguos, así como yo y tal, pues es un poquitín más técnico y más, no sé, ¿no? Se desenvuelven mucho mejor mi madre, mi mujer y tal, que yo, aun sabiendo hacer cosas, soy muy torpe en la cocina. Sin embargo, cuando nos ponemos en la parrilla, como es un juego para nosotros, nos gustaba hacer fuego de pequeños, nos gusta, es un momento en el que nos podemos crecer con algo sencillo, entre comillas, ¿no? Y tal, y es una forma de mostrar tu cariño cuando estás con tus amigos. A mí es que me encanta, me encanta mostrar tu cariño y tal, cuidando del producto, los servicios y tal. No sé, yo creo que nos metemos luego, nosotros, ¿no? Luego cuando lo sirves en una bandeja te sientes orgulloso, dices, mira... Yo sí, suelen pasar pena y tal, oye, pero ven para acá, oye, pero tal, bueno, pues la parrilla requiere de un parrillero constante y requiere tal. Y pues no os preocupéis, no, a mí abastecerme a sidra, tenerme hidratado, tenerme tal, yo ya voy picoteando de aquí y yo eso, pues que lleguen las cosas al sitio. Date cuenta, lo que es hacer las cosas con cariño. Yo me acuerdo de la fabada de mi abuela, levantarse a las 6 de la mañana, hacerla lenta en la chapa, tal. Me acuerdo de picar mi abuela un domingo, que venía de vez en cuando de la cuenca, picaba el domingo y tal, y yo como me ponía de contento, me alertaba, ¿no? Porque ya venían unas galletas, las galletas de la abuela y tal. Un juego que hacía yo con mi hija, cuando tenía 3 añitos, 4 y tal, que su madre estaba trabajando y demás. Pues jugábamos un poquitín, te voy a hacer una comida especial, ¿no? y te voy a hacer y voy a entrar. Y se trataba, el juego era entrar en la cocina, coger cosas aleatoriamente, un poco a lo loco y tal, y hacer algo rico de ello. Bueno, pues resulta que a día de hoy tiene 14 años y te pide la merienda especial o el desayuno especial. Eso quiero decir que
estas cosas, ¿no? que se quedan Sí, tan dentro sí, de la sí, memoria sí, de la claro. gente nuestra. Sí. Pues yo, o sea, no hay cosa que más me encante que hacer una parrillada, que crecerme y que quede en la memoria de todos. Pues aquel lechazo Sí, que se hizo sí, aquel día, sí, 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 aquellos sí. chuletones, Claro. hubo un arroz que hice un día, nunca más me volvió a salir, de pescado brutal. Pero lo dejaste bien alto. Quedó muy alto, pero Ahí lo está. malo es que no salió más de Bueno, la oye. misma manera, pero está en la memoria de todos mis Claro, amigos. claro, O sea, claro, claro, entonces, claro, a mí claro. eso me encanta. Eso es lo mejor, eso es lo más grande. Oye, me preguntan por aquí, cordero, ¿podemos añadir cordero o es un pecado? Hombre, no, Hay que añadirlo. hay que añadir el lechazo, bueno, las chuletillas a la brasa, al sarmiento, Sí. date cuenta. El cordero, date cuenta, la estaca, Sí, es otra pasada. Lleva muchas horas, lleva su tiempo, su técnica y tal, pero bueno, con 4 pasos y paciencia se llevan, ¿vale? Y luego, si no, lo que es simplemente pues, detallado para tirar en una parrilla, pues es que es un producto, Claro, vamos, 10. claro, 10. claro, claro, claro. Bueno, pues ya lo saben. Cordero también, que también lo hay en la finca Valgañón. Bueno, nosotros hablando de esto a estas horas de la noche sin cenar, bueno, estamos bien, pero bueno, pues seguimos adelante. Más allá de la parrillada, productos estrella que nos encontramos todo el año, no productos de temporada, sino de todo el año y que os han dado, bueno, pues la buena fama que tenéis, ¿no? Esos los vamos a continuar encontrando, ¿no? Sí, bueno, darse cuenta siempre de que somos una carnicería, una carnicería para el día a día, aunque tengamos el nivel un poquitín subido y la filtración de calidad que hacemos en la tienda pues sea alta, somos para el día a día. Pues qué, la ternera asturiana, el cerdo duroc, tenemos un cerdo duroc de Zamora con el que producimos pues esos criollos, todos esos elaborados para parrilla, por ejemplo, para el día a día. Luego ya sabéis, conocéis nuestros jamones, cecinas... Jamones y cecinas. ¿Podemos, oye, un poco de jamón, un poco de cecina, incluso llevarlo a la parrillada previamente para ir picando algo? Es otro del gran abanico de los imprescindibles, ¿no? Entra ahí. Estamos llenándolo mucho, ¿eh? Es que por eso te digo, hay que tener cuidado, hay llenándolo que venir comidos cuando se viene a comprar para para la parrilla y tal, porque bueno, empiezas a meter todas estas cosas y tal. Pero escoger pues un poco de jamón y cecina y un queso, pues fantástico, ¿no? Estamos ahora además con el jamón, estamos contentísimos, que ya logramos tener en tienda el ibérico bellota, el 75%. No lo lográbamos, sabéis que producimos, bueno, lo hemos hablado varias veces. Sí, lo hablamos la otra vez. Sí. Pero no lográbamos tenerlo en tienda pues porque los grandes productores me lo compraban, un producto muy artesano, muy tal, y bueno, pues para ellos, para sus clientes determinados y demás, pues siempre intentan arañar alguna de estas producciones. Y bueno, pues que no lográbamos tener en tienda. Entonces, bueno, nos resistimos un poquito, se dieron todas las cosas y ya lo tenemos en tienda. Es una maravilla. Qué bueno, madre mía. Bueno, vamos a hacer callos, vamos a hacer pote, vamos a hacer fabada. Bueno, callos, ahí hay que optar sí o sí por calidad. Y en pote y fabada, el compango tiene que ser deluxe. Tiene que ser 10, ¿vale? Tiene que ser todo top. Bueno, pues todo top. Todo para que te lo lleves. Mira, el embutido que utilizamos nosotros para la fabada y uno y otro está en las campeonas de España, siempre está la morcilla, por ejemplo, la morcilla siempre está introducida. La faba nuestra pues es una faba de Pravia top, ¿vale? Es una gozada. Que para que quedes como un rey, ¿eh? Y para que si quieres hacer pues juntar, pues mira, en vez de una parrillada que te juntas en el típico garajito, en el típico tal, vamos, con todas las garantías te vas a hacer una fabada de campeonato. Qué bueno, madre mía. Bueno, hablábamos del jamón y la cecina. Oye, habrá quien diga, sidra, vino... volvemos a la parrillada, ¿no? Sidra, vino, o llevamos de todo. A ver, de todo, ¿no? Porque yo soy de todo. Cerveza, vino, sidra. Pero yo creo que lo que mejor marida en las parrillas, volvemos un poco a lo primitivo, a tal, manzana, la sidra, una sidra fría, escanciada, nos aclara la boca un poco de las grasas, tal. Al tener otro ritmo, pues estás aclarando la boca de vez en cuando y te anima a continuar, a seguir comiendo. Y luego depende también un poco de si es muy informal la parrilla o si es una parrilla formal en la que estés sentado y te lleguen las cosas
Pues en el caso de una chuleta o tal, pues con un gran vino, pues claro, está genial, ¿no? Pero bueno, en plan divertido, al aire libre, uno y otro, yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Sin duda. Oye, pues yo seguiría hablando de esto. Es que a las horas que son, y encima yo a dieta, esto no engorda. Vamos a ver, vamos a desmitificar. Esto es proteína pura. Esto no engorda, aparte, bueno, pues ya te cuidas un poquitín entre semana y demás, y luego, bueno, pues echas una carrerina más en el gimnasio o te vas de... Bueno, esto se elimina de escaparates por la callería. O llevas un balón y luego juegas con los guajes, ¿no? Ahí un poco en el Prado, por ejemplo. Por ejemplo. Ya nos entra la parte primitiva otra vez. Ahí está. Ahí el lo balón vemos, de los críos, nada, somos somos cromañones de esos, ¿no? No nos queda otra, y orgullosos además. Pero bueno, Aitor, solo me queda que se arranquen, bueno, la que lo está viendo, que se arranque y que diga, vamos de parrilla, venga, visitar la finca Valgañón. Solo me queda en este caso ahora que invites a la gente, ¿no? A que os visite, a que pruebe y sin duda que repita, ¿no? Pues nada, ahí estamos en Alejandro Casona, nada, con el mejor de los productos y nada, con todas las novedades de temporada para la parrilla. Y no sé qué más decir, porque la verdad que uno creo que quedó todo dicho. Soy muy mal vendedor, pero lo mejor que se puede hacer es visitarnos y ver el producto. En las redes sociales también nos pueden ir viendo un poquitín el tipo de mercancías que entran y cosas que les pueden dar muchas ideas. Y demás. Pues ya lo saben, en la calle Alejandro Casona, número 8, en el barrio de La Argañosa, tiene un seguro de vida o un seguro de parrilla. En este caso, que es la finca de Valgañón. Recuerden que lo importante son tres cosas. Lo primero, comer bien. Lo segundo, pasarlo bien. Ambas cosas pueden ir, la primera o la segunda. Y lo tercero, no menos importante, no se fíen del de las ensaladas. No es el momento de ese tema. Aitor, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y a disfrutar, que veo que opinas muy similar a mí, por no decir idéntico, de cómo tiene que ser una parrilla. Bueno, pues en la finca Valgañón va a encontrar lo mejor de lo mejor. Muchísimas gracias. A ti, a vosotros. Bueno, pues ahora nos vamos a ir a publicidad y antes de poder ir para casa a cenar, no una parrilla, pero bueno, algo habrá. Pues vamos a cambiar totalmente de tema. ¿Por qué? Porque se acerca la Semana Santa, cambiamos la programación momentáneamente de esta casa y llega el momento del cine, películas. ¿Qué películas en Semana Santa? Las de Semana Santa, el cine bíblico en este caso. Bueno, pues entre ellas, nuestra compañera Carmen ahora nos las detallará. Hay una que sobresale por encima de todas, que es la de Cleopatra, la Cleopatra de Elizabeth Taylor y Richard Burton, en este caso. Pues sí, la van a tener aquí y ahora, bueno, pues de la mano de Carmen vamos a conocer los entresijos de la que fue en su día la película más cara de la historia del cine. Ahora mismo estamos de vuelta, hasta ahora. Bueno, continuamos el espacio de esta noche. Vamos ya a abordar la recta final del mismo para hablar de cine del bueno, de cine del que durante estos días, bueno, pues les ofrecerá esta casa C Principado Televisión con motivo de la Semana Santa. Ya lo saben, lo veníamos anunciando en distintos programas. Cambiamos la programación durante estos días festivos. Y bueno, pues qué mejor manera que ofrecer, bueno, pues cine del típico, de siempre, de estas fechas. Cine, hay quien lo califica cine bíblico, películas de romanos, películas de la vida de Jesús. Bueno, pues dentro de ellas, en el ciclo, todos los viernes y domingos, dedicamos a Elizabeth Taylor, pues precisamente hacemos una combinación de ambos y les ofreceremos una de las películas más prestigiosas, más grandiosas y más espectaculares de la historia del cine. Se trata de Cleopatra, protagonizada por precisamente Elizabeth Taylor en el papel de la reina de Egipto y Richard Burton como el general romano Marco Antonio. Una película que comienza de la siguiente manera: y acaeció que en Farsalia todo el poder de los enormes ejércitos de Roma estalló en una sangrienta guerra civil. A partir de ahí, 4 horas de película en una película con muchísima historia, y precisamente para hablar de esto
Bueno, pues tenemos esta noche con nosotros a la persona que más sabe del mundo del cine clásico, que es Carmen Maragaño. ¿Qué tal, Carmen? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Y por otro lado, una persona que sabe mucho de los romanos, en este caso, José María Rodríguez. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, la película se emitirá el viernes 7 a las 3:30 de la tarde, en estreno en esta casa, y en redifusión el domingo 9 a partir de las 10 de la noche. Carmen, esta película, 4 horas de película, Cleopatra, de Liz Taylor, ¿es una de las grandes películas de la historia del cine? Sí, absolutamente. Es dentro de las películas de Cleopatra, que no es la primera ni la última que se hizo, yo creo que la más completa, porque nos encontramos películas que abarcan solamente la parte centrada en Julio César, otras como la de Marco Antonio y Cleopatra, que obviamente se centra en la parte de Marco Antonio, una película interpretada por Charlton Heston, pero esta te abarca yo creo que la historia más completa. Entonces es un poco una historia en la que te puedes hacer una idea más general que con cualquier otra película de Cleopatra, pero bueno, ya lo iremos desarrollando más adelante. Y sin duda cómo fue rodada, los escenarios, el vestuario, el desarrollo de los personajes es increíble. Claro, para 4 horas de película da para explicarlo, ¿verdad? Y para 6, y para 6 también, ¿no? Ya te diré por qué. Es que de hecho fueron muchas más horas las que se rodaron y luego, claro, prescindieron, hicieron mucho. Efectivamente, mucho la corte. versión que había preparado Mankiewicz era de Mankiewicz, el segundo director, que ese también fue de 6 horas, y él había pensado proponerle a la Fox, bueno, de hecho lo hizo, le propuso a la Fox partirla en dos, ¿no? Hacer 2 historias de 3 horas para desarrollarla mejor, pero la Fox dijo que no, que se iba, que recortase por donde quisiese. Y de hecho al final contrataron a una nueva persona para hacer la edición final, que quedó en 4 horas. Entonces digamos que ni a los actores ni a Mankiewicz les gustó demasiado cómo había quedado la versión final, porque les pareció que quitaron cosas fundamentales para lo que se había rodado en un primer momento. Es que de hecho Mankiewicz creo que se disgustó cuando vio ese corte y los consiguió rescatar algunas de las escenas que el otro director había cortado. Sí. Sí, sí. Bueno, ¿refleja fielmente la historia según las crónicas clásicas o coge licencias Bueno, a típicas ver, del cine? sí sigue de cerca a los autores clásicos que nos contaron toda la historia de Cleopatra. Lo que sí yo creo que coge licencias y, bueno, pues, hombre, también el rigor histórico de los atuendos, decorados, escenarios y tal, yo creo que ahí sí la película coge alguna licencia y tal. Y tampoco en los años 60 se era tan, no sé, tan riguroso o tan arqueologista a la hora de recrear los ambientes históricos como quizás podría ser ahora. Optan siempre por lo grandioso, por lo exagerado, por lo teatral. Por ejemplo, esta escena que estamos viendo aquí ahora, Cleopatra entrando en Roma, esos arcos de triunfo en el siglo I a.C. todavía no los había en Roma. Esos arcos de triunfo, bueno, si los hubo más tarde, o sea, ya casi en la etapa final del Bajo Imperio, en la época de Constantino, por ahí. Y bien, igual que eso, los palacios y tal, yo creo que hay mucho de fantasía también a la hora de esas recreaciones. Sí. Pero bueno, a ver, es un espectáculo. O sea, No, sin duda, es una película, no hay más. ¿Fue un fracaso de taquilla en relación con lo invertido? ¿Fue la gran superproducción de la época? ¿El público respondió ante lo que era bueno, pues la película de las películas? El público respondió muy bien. No sé si tanto por el interés de la propia historia o por el morbo, por ver a Elizabeth Taylor con Richard Burton después de toda la polémica de que habían roto sus respectivos matrimonios para iniciar ellos una relación y demás. Pero bueno, la película inicialmente empezó con un presupuesto de $2 millones de los años 60. Sí. Y cuando terminó habían gastado 44 millones. Un bonito sobrecoste, como en las obras que vemos. Luego recaudó... Y Liz Taylor empezó pidiendo 1 millón, pensando que no se lo iban a dar, se lo dieron y luego terminó cobrando 7, porque creo que tiene unas cláusulas tan especiales para ella en el contrato que cobraba por aquí, cobraba por allá, imponía directores, bueno, una cosa... Sí, y que además, bueno, en taquilla recaudaron 24 millones. Casi la mitad de lo que gastaron al final. Pero es que también la idea original era que se rodasen 64 días y al final tardaron 14 meses. Entonces, claro, ahí ya vas sumando... De 2 meses a 14, en este caso. ¿Dónde se rodó?
Empezaron en los estudios de Pinewood en Londres, tenían ahí ya montados todos los decorados y todo. Lo que pasa es que, claro, intentar recrear Egipto en Londres era complicado. Sí. Entonces, las condiciones meteorológicas al final fueron desgastando muchísimo tanto a los decorados como a los actores, porque ya cuando la salud de Elizabeth Taylor era bastante débil desde siempre, rodando en Londres se puso fatal, pilló una neumonía que la dejó fuera del rodaje durante 6 meses. 6 meses en los que cambiaron de director, cambiaron a los actores, porque en la primera elección para Julio César había sido Peter Finch, la primera elección para Marco Antonio había sido Stephen Boyd, pero nada, al tener que parar el rodaje porque Elizabeth Taylor estaba enferma, al final cambió la mitad. Cuando llegó esta mujer ya era todo nuevo. Claro. Y ya se encontró a Mankiewicz con Rex Harrison como Julio César y Richard Burton como Marco Antonio. Como Marco Antonio. Y eso sí, trasladaron todo lo que fue el rodaje de Pinewood a los estudios Cinecittà de Roma. Bueno, los personajes principales, Cleopatra, Marco Antonio, César, ¿reproducen fielmente lo que sabemos de esos personajes Sí, históricos, como te decía, cada uno en su papel? Sí, a ver, se basa en las crónicas clásicas que conocemos y se basa también, a su vez, en una novela que yo he leído, tengo en mi casa, de un autor italiano llamado Carlo Maria Franzero, que la novela había salido pocos años antes, en 1957 o por ahí. Y bueno, sí, la sigue bastante de cerca esa novela. O sea, el guión está apoyado ahí. Y entonces nos encontramos con una seductora Cleopatra, Sí. un muy disoluto Marco Antonio Sí, sí. y un muy cerebral Julio César, ¿no? sí, la imagen clásica de siempre que tenemos de ellos, que también aparece más o menos replicada en las otras películas y series que hemos visto. Hay una serie, por cierto, muy conocida en los últimos años, Roma, la serie Roma, muy dedica buena, varios sí. capítulos a narrar también el episodio de Julio César, Marco Antonio y Cleopatra, correcto. con otros actores, por supuesto, pero que también yo creo que lo hacen muy bien, sobre todo en el que hace el papel de Marco De Antonio. Marco Antonio. Sí, sí. Carmen, película entonces caótica. Sí. Caótica, pero con un resultado sobresaliente. Es decir, es cómo amalgamo todo esto que tanto me costó para conseguir un producto final tan bueno. Bueno, el producto final nos gusta a nosotros. La propia Elizabeth Taylor dijo que aquello parecía una pasarela de vestidos. ¿Cuántos vestidos llega a utilizar Elizabeth Taylor a lo largo de la película? Solo para ella, 65. Solo para ella, 65. 65, sí. En total se usaron 26.000 trajes. Entonces es mi trabajo. Ahí nada. Sí. Ahí Todos Siempre- los extras y Claro. actores Y secundarios todos y los todo. que, y todos Sí, los que sí, salen sí, ahí. sí. Eso decíamos, caótica, pero con buen resultado, al menos para el público, porque pasan las generaciones y continúa viéndose, y es de esas películas que gusta ver, ¿no? Sí, yo creo que es que todavía se mantiene el morbillo ese, la atracción por esa locura de rodaje, que bueno, ya quitándolo de que se tuvo que cambiar de localidad y demás, el guión, pasó una cosa curiosa con él, que normalmente el guión es cerrado, pero en esta ocasión Mankiewicz por la noche escribía, por la mañana rodaba, por la noche volvía a escribir. De hecho es que no sé si le dio un infarto o algo, o sea, estaba el hombre que no vivía. Claro. Y luego, por otra parte, los actores, toda la prensa italiana que habían, digamos, descubierto a Richard Burton y Elizabeth Taylor en el yate, ¿no? Que fue, digamos, la primera imagen de la relación entre estos dos actores, y que, bueno, dio la vuelta al mundo. Empezó se metió hasta el Vaticano, que... Pero el Vaticano llegó incluso no, iba a decir excomulgar, no, llegó ¿a qué? ¿A declarar los personajes no gratos? ¿O? Sí, exactamente, porque eran una mala influencia. Claro. Elizabeth Taylor, tú échate la cuenta que ya venía con la etiqueta de rompedora de familias después de haber hecho que Eddie Fisher, su cuarto marido y con el que empezó durante el rodaje de Cleopatra, hubiese dejado a Debbie Reynolds para casarse con ella. Sí. Luego llega donde Richard Burton también deja a su primera mujer, Sybil Williams, para casarse con ella. Entonces, Elizabeth Taylor era una influencia terrorífica y eso, pues hombre, había que... Y el Vaticano decidió meter baza.
Hombre, por supuesto. Anda, mira tú. Desaconsejó la película. Desaconsejó la película incluso. Con lo cual, cuando el Vaticano desaconseja una película, lo que es la convierte en Va éxito todo de el taquilla. mundo. Entonces va todo el mundo No, a de verla. hecho, en la Fox ellos se dieron cuenta de que todo el escándalo del affair entre Barton y Taylor, que les había servido como campaña de promoción de la película. No tuvieron que gastarse dinero, que ya se habían gastado mucho en la producción, pues no tuvieron que gastarse nada en la campaña de propaganda, vamos, Tal cual. de promoción. La película incluye batallas, escenas de batallas, como es el asedio a Alejandría y como es la batalla naval de Actium, quizás la batalla naval más grande de la antigüedad. Sí, sí. Bien reproducida en esa batalla naval. Y apuntar también que incluye la batalla de Farsalia, al principio. también. Más bien que la batalla de Farsalia, las consecuencias de la batalla final, de Farsalia, que fue rodada aquí, en Almería. Esa escena. Sí, y esa se dejó, es la escena con la que abre la película y fue la última que se rodó. Y vino a rodarse aquí a España, que bueno, España ya era Almería, ya era un plato de cine. Claro. Y sí, yo me acuerdo, claro, cada vez que veo la película, empezamos por el principio, y ese ambiente así rocoso, desértico, árido, donde están quemando los cadáveres de los soldados muertos y tal, en una pira funeraria y tal, eso era en Almería. Actium, bien representada, la batalla naval de Actium. Pues hicieron no se ven apenas escenas de lucha auténticamente naval en el agua, entre los barcos, lo omiten y lo eluden con un recurso, bueno, muy ingenioso. Y así yo creo que también ahorrarían dinero, me imagino. Van mostrando el devenir y el desarrollo de la batalla a través de unas pequeñas maquetas de barcos que están en la nave capitana de Cleopatra, que cada vez que un barco va siendo alcanzado o va siendo destruido, los van quemando con unas pequeñas antorchitas allí y tal. Pues eran miniaturas de barcos. Sí, miniaturas. Un mapa táctico. Efectivamente, un mapa táctico con unos barquitos en miniatura, que van siendo incendiados uno por uno. Entonces, claro, tú ya vas viendo cómo los barcos de la flota de Cleopatra y Marco Antonio van cayendo, y así el espectador comprende el desarrollo de la batalla, sin que sea como, por ejemplo, no ocurre como en la película Ben-Hur, que se ven avanzar dos flotas, la flota pirata y la flota romana, y chocan en el agua y tal. No, eso no se llega a ver apenas. Claro. Pero bueno, ¿por qué no? Es un recurso. Ahora que hablamos de las batallas, en algo que a veces adoleció el género, ¿los romanos están bien representados? ¿Los legionarios romanos, los centuriones, los generales? No demasiado. ¿Todo A ver, esto, yo, o por son ejemplo, romanos de reloj y calcetines? Podrían estar mejor, para mi punto de vista. Yo creo que en estos años 60 todavía no se lograba representar la indumentaria del soldado militar romano, tanto soldado raso como de los oficiales, tal como debía ser. Porque siempre les ponían con túnicas como demasiado cortas. Por ejemplo, pues Marco Antonio era una túnica muy corta. Eso no era así. Las túnicas siempre eran de largas, como un poco por encima de la rodilla. En el caso de los soldados y en el caso de los patricios llevaban túnicas largas, casi hasta los pies. Porque las túnicas cortas o demasiado cortas eran propias por ejemplo, de esclavos, de gente que tenía que agacharse, trabajar, correr y tal. Los soldados, podían llevar una túnica más o menos corta y tal, pero no tan corta como aparece aquí. Correcto. Y luego las armaduras yo las veo como un poco demasiado teatrales también, demasiado brillantes, demasiado así como ostentosas. Posible que alguno la llevara y tal, pero bueno, no sé. Es el inicio del romance Taylor-Barton. Quise entenderte que Elizabeth Taylor empieza la película con su cuarto marido y sale con el quinto. Sí. O sea, la empieza con el cuarto y la finaliza con el quinto. Sí. Ahí estamos. Bueno, entre 14 meses da tiempo. Sí. Dice así. Sí. De hecho, en este momento estaba adoptando a su cuarta hija, la primera adoptada, los otros tres que tiene son biológicos. Y lo empezó adoptando con Eddie Fisher y al final lleva el apellido de Richard Barton. Pero sí, ella había ido a Roma con Eddie Fisher, allí había coincidido, no conocido porque ya habían coincidido anteriormente en alguna fiesta, pero bueno, ya se había enamorado de Richard Barton allí durante el rodaje, en un momento en el que Richard Barton había aparecido borrachísimo, para variar, y estaba intentando tomar una taza de café, pero no podía ni con ella, entonces le pidió ayuda a Elizabeth Taylor y fue como
ahí estaba Cupido con la flecha. Ahí estaba Cupido con la flecha y Carmen dando fe de ese tema. Richard No, Burton pero- no podía con la taza de café, llegó Liz Taylor a ayudarle, Cupido con la flecha y Carmen sacando fotos. en No, este es caso. que he leído ese momento tantas veces que ya me sale automático. Sí. Pero sí, entonces a partir de ahí, digamos que Elizabeth Taylor se interesó más por Richard Burton, que en un primer momento había dicho que no, porque Richard Burton tenía fama de acostarse con todo el mundo, salvo con Julie Andrews, con quien había estado haciendo el musical de Camelot, además de con Roddy McDowall, que es quien interpreta aquí a Octavio Augusto, justo antes de ir a Roma a grabar la película. Entonces, bueno, el caso, que surgió el amor entre estos dos hombres Hombre, y mujeres. y viceversa. No, Richard Burton y Elizabeth Taylor, y sí, luego ya cada uno dejó a su respectivo cónyuge. Sí. Y sí, ya acabó el rodaje no con marido, porque de aquellas no estaban casados, pero sí ya relación estable, podríamos decir. Luego tuvieron que marchar a Canadá a que alguien nos casase. A poder casarse, Oficialmente. en este caso. Hablabas Bueno, antes de Roddy McDowell, yo, para mí... precisamente de Octavio sí. te iba a preguntar, Sí, hay sí. personajes secundarios, Octavio, sí. Agripa, Ptolomeo. Vamos a centrarnos en Octavio. Lo tenemos. Octavio, ahí está. Ahí está. Octavio, ¿es históricamente el maquiavélico que aparece también en la película? Sí, que podría traza podría también ser, sí, todos sí, sus planes. sí. Y luego lo representa muy bien desde el punto de vista físico. El semblante, el rostro de Roddy McDowell se ajusta mucho a las estampas que tenemos de Octavio. Y Y estatuas. luego también, sí, a eso me refería. Y luego, pero las estatuas son engañosas. Las estatuas nos muestran, por ejemplo, la que tenemos más conocida, el Augusto en Prima Porta, que es la que está con la indumentaria militar arengando las legiones, que tenemos La calle Gijón. bueno, hay una copia, sí, a esa me refería. Nos muestra eso, a un Octavio, pues ahí musculoso, poderoso, fuerte y tal, ¿no? Claro, él no era así, realmente, él era un individuo, pues toda la vida muy endeble, muy incluso aniñado. El rostro sí es auténtico, pero luego el cuerpo no. Y aquí él pesaba poco, era un tío sencillín, al parecer. Y aquí en la película nos ponen a Roddy McDowell, que su semblante, su rostro reproduce bastante bien en las facciones que debía tener Octavio, y luego su anatomía también, su cuerpo, porque Roddy McDowell era un tío también sencillito, poco peso y tal, pero bueno, luego también un actor con mucho carácter, y creo que sí, para mí me hizo un Octavio muy convincente. Bueno, de hecho le dieron el Oscar al mejor actor de reparto por cómo interpretó a Octavio. A Octavio, en este caso. Sí. Bueno, hablábamos antes, me decías 65 vestidos utiliza Liz Taylor a lo largo de la película, 27.000 trajes en total para todo el elenco. Liz Taylor llega a utilizar trajes bordados en oro o muy similar, ¿no? Sí, precisamente el que utiliza, no en esta escena, el que utiliza durante la escena de la entrada en Roma, ahora está así, tiene piezas de oro de 24 quilates. De hecho, es que solo los atuendos de Elizabeth Taylor costaron $200.000. Solo esos. Que es que en total ya decíamos que eran 26.000 trajes. Claro. O sea, luego como para que el presupuesto no fuese de 44 millones. Tal cual, no, así sube todo. Pero sí, creo que la diseñadora de vestuario era Irene Sharaf, que era como la modista de cabecera de cabecera de Elizabeth, ella, que sí, era siempre, bueno, colaboraba muchas veces con ella. De hecho, no sé si incluso le hizo el traje de novia, iba a decir la primera vez, pero no, para la primera boda con Richard Burton. Y sí, hombre, es una garantía tener a esta mujer haciendo el vestuario. Claro. Quería preguntarte, para aquellos que no conozcan la historia en profundidad, ¿qué hacían los romanos en Egipto? ¿Egipto era el granero de Roma? A ver, Egipto, bueno, sí, era el granero de Roma, claro. Es decir, los faraones que Sí. vemos, la faraona en este Sí. caso, Cleopatra, ya no es los todopoderosos faraones No, de otras épocas. No. Ya A ver, están subyugados a Roma. primero, Cleopatra no era egipcia realmente. Ella descendía de una dinastía griega. Hay que partir de la desintegración del imperio de Alejandro. Alejandro conquistó casi todo el mundo conocido, conquistó Egipto también, conquistó pues hasta la India, llegó, ¿no? Sí. Y murió de forma súbita, sin dejar arreglado, vamos a decir, su testamento, y entonces sus generales, macedonios, griegos, por las buenas o por las malas, más bien por las malas, se repartieron el imperio. Y Egipto se lo quedó uno de ellos llamado Ptolomeo, y allí creó una dinastía, la dinastía tolemaica. Pero claro, todo esto te digo
más o menos 300 años antes de lo que sucede aquí en la película. En la película de Cleopatra. Y entonces eran esos faraones de la dinastía tolemaica, eran los nuevos faraones, pero eran de origen y sangre griega, no egipcia. Lo que pasa que, bueno, luego más o menos fueron asimilando más o menos rasgos de la cultura egipcia y tal, pero ellos eran griegos. ¿Y subyugados a Roma, en este caso? No, a ver, cuando empezaron no, porque cuando empezaron Roma todavía no era poderosa, pero en este momento que suceden los hechos, que es en mediados del siglo I antes de Cristo, Roma ya es la gran potencia que invade, domina, ocupa y ya tiene todo el Mediterráneo y ya tiene Egipto a su merced. Todavía están esos últimos faraones, y lo que ocurría era que ahí el trono estaba en disputa. Había una disputa entre Cleopatra, su hermano, la otra hermana, bueno, un culebrón ahí tremendo, asesinatos entre ellos y demás, ¿verdad? Y Roma, en teoría, intervenía como para poner orden, para poner orden, pero luego realmente para constituir de Egipto un estado vasallo, como por ejemplo, no siempre Roma, ocupaba reinos y los, digamos, desintegraba o los hacía desaparecer. Por ejemplo, en el caso de Judea, prefería tener allí a una especie de protectorado, que allí estaba Herodes de rey vasallo de Roma, o rey aliado, decían, pero bueno, aliado es vasallo. Y aquí, pues Cleopatra, se supone que el destino que tenía que seguir ella era ser una especie de reina aliada, vasalla, protegida por Roma, pero controlada por Roma también. Bueno, vamos a ver, entiendo que esta película, en su rodaje, en su desarrollo, tiene que dejar miles de anécdotas. Voy a pedirte alguna, no miles, pero sí te voy a pedir alguna. Pues mira, te voy a decir un dato curioso, bueno, a mí me resulta curioso, y es que la comida de Elizabeth Taylor se la comida se la traían todos los días desde Estados Unidos en avión hasta Roma. Imposible. No, posible. Era una estrella, ahí podía poner sus condiciones. O sea, lo que él decía antes, que ella pidió $1 millón a ver si me los dan, y resultó que sí. Y en las cláusulas, que eso debía llevar más cláusulas que el contrato de Messi, decía incluso de dónde le tenían que traer la comida y se la traían de Estados Unidos. Hombre, es como soy Elizabeth Taylor, si no me traen la comida de aquí, dejo la película. Claro. Y luego a ver qué cabezas ruedan. Entonces era como, estamos a tus pies, Elizabeth. O sea, esa mujer podía pedir lo que quisiese. Y ella dejó claro también en las cláusulas que el director de la película tiene que ser alguien de su gusto. Y entonces dijeron, ¿te vale Joseph Lieberman? Que dice, me vale. Sí, creo que había sugerido a George Stevens, con el que había trabajado en Gigante, y a Mankiewicz, y al final acabó este hombre que, bueno, ya tenía una trayectoria importante. Dentro del cine. Bueno, recomendable para ver a los que les guste la historia. Sí. Hay que hacer Principado de Televisión el viernes 7 a las 3:30 o el domingo 9 a las 10 de la noche. O los 2 días, que tampoco viene nada mal enterarse del tema de Cleopatra, Julio César, Marco Antonio. ¿Es recomendable? Sí, por supuesto. Sí. ¿La vas a ver? Sí, claro. Bueno, ¿cuántas veces la vi ya? ¿Cuántas veces la viste ya? Doy fe. También yo las vi unas cuantas veces. Y Carmen también la vio unas cuantas veces. Ya podemos decir diálogos de memoria. Efectivamente. Carmen, no es el único cine bíblico o películas de Semana Santa que vamos a emitir en esta casa durante Semana Santa. Va a haber más títulos, algunos de ellos, los más así que te vengan ahora a la cabeza. Pues mira, habíamos comenzado el ciclo con Sinué el egipcio y la Biblia en su principio, pero también vamos a emitir películas como Andrócles y el león, Demetrius y los gladiadores, Salomón y la reina de Saba. Un poco los clásicos Sansón y Dalila, Espartaco, el miércoles Tierra de Faraones. ¿Y no vais a poner Tierra de Faraones? Tierra de Faraones, efectivamente. Sabía que me ibas a preguntar por Tierra de Faraones. ¿Quiénes salen en Tierra de Faraones? Sale Joan Collins y Víctor Mature. ¿Pero quiénes salen? Los sacerdotes mudos. Los sacerdotes mudos, efectivamente. Que por cierto, Joan Collins, que era en quien primero pensaron como para interpretar a Cleopatra. Claro. Que como ya venía de hacer ya de reina de Egipto en Tierra de Faraones. Ya venía de ello, la malísima Nelifer. Efectivamente. La historia más grande jamás contada también, que merece muchísimo la pena, la vida de Jesús, bueno, pues desde su nacimiento hasta su muerte y resurrección. Y Ben-Hur.
No, ¿No? menú para el año que viene, mira, Anda. mira lo que te digo. No podíamos juntar tantos Pues mira, éxitos. precisamente hoy No estuve... podíamos juntar tantos éxitos a la vez. pero para el Precisamente año hoy que viene estuve cae Ben Hur. viendo no, la película entera no, es las escenas, una de las, bueno, la escena clásica de la carrera de carros y la escena de la batalla naval. Claro. Me dio por ponerlas hoy por la mañana. Pues yo hoy estuve viendo un poquito el preestreno particular que hicimos aquí de Cleopatra, con lo de que acaeció en Farsalia. Bien, una última pregunta para ti en este caso. ¿Hay evidencia histórica de que Cleopatra se suicida dejándose morder por un áspid, por una serpiente? Sí. ¿O es ya Bueno, forma parte de la...? Podría ser, no hay nada que lo... ¿Y por qué se suicida? Bueno, porque, a ver, ella se siente derrotada, no, es derrotada, evidentemente, ¿no? Vamos a ver. Hay que decir una serie de cosas. En este momento, la República Romana hubo una serie de guerras civiles y la última guerra civil enfrenta a Marco Antonio contra Octavio. Y en esos momentos, Marco Antonio ya había unido sus destinos, bueno, se había casado con Cleopatra. Y entonces Marco Antonio corta lazos con Roma. Y se declara más o menos como en rebeldía contra Roma, y Octavio le declara la guerra. Claro, que es cuando dice Marco Antonio, Roma no es grande por lo que toma, sino por lo que da. Bien. Y entonces, bueno, pues entonces Octavio, con todo el poder de Roma, hace la guerra contra Marco Antonio y Cleopatra, y ellos pierden. Y entonces, Marco Antonio y Cleopatra. sí, pierden la guerra, pierden la batalla de Actium y otras, pero bueno, esa es la batalla final. Y entonces, bueno, pues Marco Antonio, bueno, como solían hacer tantos personajes de estos en la antigüedad, cuando lo veían todo perdido se suicidaban. Y Cleopatra sigue sus pasos. ¿Por qué? Porque tiene un cara a cara con Octavio, y ella le dice a Octavio, no me llevarás a exhibir a Roma para exhibirme como un trofeo en tu triunfo, que era lo que se solía hacer con los reyes, príncipes o caudillos de los pueblos derrotados, arrastrarlos por el medio de Roma entre las burras del populacho. Y si no me equivoco, es lo que había hecho con la hermana de Cleopatra, sí, Arsinoe. sí. Llevado... Lo que hicieron con Vercingétoris y con tantos y tantos. Ella no quería correr ese destino y tal. Y Marco Antonio no le dice ni que sí ni que no. Pero entonces Octavio. Efectivamente, Octavio. Pero ella teme ese destino y entonces no se deja capturar viva y se suicida porque su orgullo no le permitía ser exhibida como un trofeo para el disfrute del pueblo de Roma. Y para la historia pasa que lo hace con una serpiente. Sí, también hay otras fuentes que dicen que pudo haberse pinchado con unas agujas impregnadas en veneno. Bueno, para el caso. Bueno, nada, Carmen, solo nos queda que invites a los espectadores, a los que ya la han visto, a que la vuelvan a ver, porque el que ya la ha visto la vuelve a ver, seguro, segurísimo. Y quizás el que nunca la haya visto, porque no coincidió, porque es joven o porque tal, pues que se acerque hasta la película. Que no se espante porque dure 4 horas. 4 horas que son maravillosas, sí. De cine del bueno, de cine espectacular, de ese que... Y además... Todo hecho con decorados, no hay ordenador, no hay, olvídense, de Avatar y de todo esto de los ordenadores y de nada. Y los extras son extras de verdad. Y los extras son 27.000 paisanos. 27.000 tíos ahí. No se generan por ordenador. De hecho, hay una anécdota con esto de los extras. Precisamente en la escena de la entrada en Roma, claro, de aquellas ya se conocía toda la relación entre Elizabeth Taylor y Richard Burton. La gente estaba un poco contrariada, en plan, nos apoyamos porque el Vaticano os ha vetado, digamos. Entonces, claro, estaba Elizabeth Taylor en lo alto de la esfinge esta, diciendo, tengo aquí a todo el pueblo de Roma, que en teoría tenían que vitorear a Cleopatra. Y dijo, a ver qué sale en esta escena. Y al parecer fue todo un éxito. De hecho, se dice que hay gente que incluso, en lugar de decir Cleopatra, grita Liz, ¿sabes? En plan, apoyo personal a ella. Ahí está. Bueno, habría que preguntar... Para mí la mejor escena es cuando ella la comparece ante César envuelta en la alfombra. En la alfombra, sí, que también lo cuenta la leyenda, ¿no? Que apareció ante César envuelta en una alfombra. Bueno, y desenrolla el criado de Cleopatra, desenrolla la alfombra y sale ella allí en todo su esplendor. Pues nada, solo me queda que invites, como anécdota, así contar que para los que somos aficionados a los videojuegos, cuando se creó uno de los videojuegos de mayor éxito de la historia de los videojuegos de estrategia, el Roma 2 Total War, pues tenían que crear el personaje de Cleopatra. No sabían qué rostro ponerle
y tiraron por la calle del medio y le pusieron el rostro de Liz Taylor. Dijeron, no sabemos cuál poner, ponemos el rostro de Liz Taylor, y quedó una maravilla. Carmen, que invites a la gente a que la vea. Aquí la tienes, los horarios. Me lo sé, me lo sé. Lo sabes, ¿cómo nos vas a saber? Adelante. Pues nada, simplemente que todo el mundo tiene una cita el viernes a las 3:30 y el domingo a las 10 de la noche para ver uno de los mayores espectáculos visuales del cine y que es una película que es historia, así que al menos una vez en la vida hay que verla. Hay que verla, sin duda. Queda la invitación hecha. José María, que vean las demás películas, Espartaco, todas, Tierra de Faraón, Sansón y Dalila. Son todas buenas. Yo ya las vi tantas veces, pero vamos. Pero hay que volver a verlas. Sí. En este caso, bueno, pues ya lo saben. El ratín que pasen en casa, el rato más grande o más pequeño que pasen en casa, tienen el mejor cine de Semana Santa en esta casa. Muchísimas gracias a los dos, que sabéis un montón, cada cual de lo vuestro. Gracias por desbrozarnos y hacernos la radiografía de esta joya del séptimo arte, de esta joya del cine que es Cleopatra. Viernes 7, 3:30 de la tarde, domingo 9, 10 de la noche. Gracias a los dos, muchísimas gracias. Y gracias a ustedes también, como siempre. Volvemos mañana, volveremos un poquito antes, ya que la programación especial de Semana Santa, bueno, pues nos hace que volvamos, el programa de mañana miércoles será un poquito antes, será en el entorno de las 9:15 aproximadamente, 9:15 de la noche. Bueno, pues ahí tendremos nuestra cita diaria y después del programa ya Espartaco con Kirk Douglas. Ahí es nada. Gracias por su atención, ánimo y adelante.